Buenos días a todos. Esta mañana tengo la oportunidad de poder hablar con ustedes acerca de dos hipótesis muy interesantes en relación con la estimulación ovárica y básicamente nuestros problemas diarios, pacientes que se consideran como malas respondedoras. ¿Cómo podemos entonces manejarlas? Bueno, no tengo la solución, sin embargo, tengo algunas cosas que quisiera comentarles. ¿Cuáles son estos dos puntos que quisiera yo comentar con ustedes? El primero es la posibilidad de incrementar el número de folículos y o la sensibilidad a la hormona folicoestimulante tratando a las pacientes con andrógenos, o sea, la hipótesis del andrógeno. ¿Qué podemos decir hoy en día acerca de la confiabilidad de estos tratamientos? Y el segundo punto es el intento por mejorar la coordinación del crecimiento folicular antes de comenzar con el tratamiento de la hormona folicoestimulante. Esta es la hipótesis de la hormona folicoestimulante. Primero, hay que recordar que el defecto de la función ovárica es un síndrome que incluye muchísimos factores. Uno de ellos es que hay menor número de folículos sensibles a la hormona foliculoestimulante. Existe la posibilidad de que haya una respuesta inadecuada a la hormona folicoestimulante por parte de estos folículos. Hay una selección temprana de folículos en estas pacientes quienes están envejeciendo, y ven ustedes aquí en esta ilustración que algunos folículos son mucho más grandes que otros durante la fase temprana folicular. Y evidentemente también nos enfrentamos a que hay una mala competencia del ovocito y una menor probabilidad, por lo tanto, de embarazo. Hoy entonces podemos ver estos tres factores diferentes con la hipótesis que les acabo de comentar. ¿Cómo podemos entonces manejar a estas pacientes difíciles? Bueno, pues hemos estado intentando utilizar diferentes abordajes tratando de suprimir la hormona foliculoestimulante endógena, reduciendo las dosis de agonistas de GnRH o incrementando la disponibilidad de hormona folicoestimulante, dándosela a los pacientes con otros tratamientos, hormona de tratamiento. Hemos estado tratando de hacer muchas cosas, pero hoy tenemos un abanico aquí con diferentes fases de crecimiento folicular, la foliculogénesis, y quizá pues deberíamos tratar de intervenir en el crecimiento folicular, pero en una fase mucho más temprana, antes de que estamos listos para dar la hormona folicoestimulante. En esta fase de crecimiento folicular, esta sería la meta, miren, de la hipótesis del andrógeno. Este punto y este segundo punto sería interferir aquí con lo que sucede con la selección folicular cíclica, suprimiendo la hormona foliculoestimulante. Veamos primero la parte de los andrógenos. Las observaciones clínicas han indicado que hay una hiperfoliculogénesis. Hay situaciones que se asocian con una hiperandrogenemia. Primero, porque son pacientes que tienen más folículos, síndrome de ovario poliquístico, pero no es tan fácil como eso. Tenemos una asociación muy cercana entre la androgenemia
los andrógenos y la hiperfoliculogénesis en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Hay situaciones clínicas, patológicas, como hiperplasia supraadrenal o tumores inducidos por andrógenos. Entonces, al final, estos pacientes tienen un síndrome de ovario poliquístico como un fenotipo. Y finalmente tenemos un modelo clínico de transexual, hombre-mujer, que reciben altas dosis de andrógenos antes de la castración para cambiar su género. Y estas mujeres, quienes antes no tenían síndrome de ovario poliquístico, después de este fuerte tratamiento, sus ovarios se vuelven así, miren, o sea, muy similares a las de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Estos datos clínicos entonces pues nos han llevado a pensar que los andrógenos pueden estimular de alguna forma la foliculogénesis. Durante esta presentación vamos a hablar acerca de algunos mecanismos justamente de esta acción. Este es trabajo de Steve Illier y nos muestra que no son folículos diferenciados los que tienen que ver con los receptores de andrógeno. La expresión del andrógeno en los receptores es 4 veces más grande en folículos inmaduros, a diferencia de los antrales o preovulatorios. La meta de los andrógenos entonces será los folículos secundarios preantrales que se tienen durante la fase de crecimiento basal de la foliculogénesis. Ustedes conocen ya ese trabajo previo del equipo de Klein, Vandela. Este es un artículo muy elegante del 98 que nos muestra que los chimpancés que fueron tratados con altas dosis de andrógenos tuvieron una multiplicación en el número de folículos en un periodo de tiempo muy corto. Estos resultados sorprendentes entonces indican que los andrógenos ejercen un papel estimulante en la foliculogénesis. Y esto se incrementa el número de folículos en todos los tipos de folículos en el ovario. Y a través de otras observaciones pudimos demostrar que existe más proliferación de células granulosa y se reducen las células granulosa, la apoptosis de las células granulosa durante el tratamiento. También hay indicios, este es otro artículo de un año después, de que los andrógenos promueven el reclutamiento inicial, ya que se incrementa el número de folículos primarios después del tratamiento con andrógenos. Quizá entonces estemos estimulando no nada más el crecimiento de los folículos que siguen ahí, sino también los folículos que deberían ser reclutados a partir de los folículos primordiales. Se ha demostrado una relación entre la expresión de MR9 del receptor de andrógeno y la proliferación de células granulosa medido por K67. Aquí tenemos entonces una relación muy fuerte entre la proliferación y la expresión del receptor de andrógeno y una relación inversa con la apoptosis. Los andrógenos entonces están haciendo algo a los folículos. Esto es algo súper interesante, ¿no? Pero más importante que ello todavía es que demostraron que existe un incremento en el receptor de la hormona folículo estimulante. Aquí, en estos folículos animales, después de 3 días del tratamiento con testosterona y 10 días después del tratamiento con testosterona. Quizá entonces
estemos mejorando la foliculogénesis directamente a través de esta acción en los folículos, acción proliferativa, o quizá a través del estímulo con hormona foliculoestimulante. Entonces estamos haciendo que los folículos se vuelvan más sensibles a la hormona foliculoestimulante durante el tratamiento. Y al final de esta evidencia tenemos observaciones clínicas mostrando que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico que tienen mayores niveles de testosterona tienen más folículos. Existe una relación, una correlación directa entonces entre la testosterona circulante y los niveles y el número de folículos en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, aquí tenemos una riqueza de indicios que muestran que los andrógenos sí pueden ejercer un efecto positivo en la foliculogénesis. Si regresamos entonces al problema, pues necesitamos encontrar soluciones, ¿no? Si realmente creemos en esta hipótesis y creemos que los andrógenos sí pueden cambiar o modificar algo en la foliculogénesis, tenemos que encontrar la forma de poder darle a los folículos suficientes andrógenos. ¿Para qué? Pues para que tenga ese efecto biológico. ¿Cómo podemos actuar entonces para conseguir este efecto? Bueno, por lo menos a través de 3 formas. La primera forma es a través de administrar sistémicamente andrógenos, o sea, vamos a dar testosterona a las pacientes y vamos a rezar para que los andrógenos lleguen a los folículos en suficiente cantidad, sin que haya efectos colaterales, claro. Y otro abordaje sería bloquear el metabolismo de los andrógenos, o sea, inhibir la aromatasa. ¿Para qué? Para mantener la producción de andrógenos en las células y entonces evitar la aromatización. El problema con este segundo abordaje es que nada más algunos folículos están equipados con aromatasa. Vamos a bloquear entonces nada más el metabolismo de los andrógenos en algunos, pero no en todos. O sea, es un efecto parcial el que se conseguiría. Y el tercer abordaje es tener la posibilidad de incrementar la concentración intraandrógeno, dándole a las pacientes actividad LH. Me parece que esta sería la forma más inteligente de hacerlo, estimulando las células TICA para que produzcan los andrógenos que nosotros queremos para los folículos. ¿Cuál es el estado ahora de la literatura sobre estos 3 abordajes? Bueno, el primero es la administración de andrógenos. El primer estudio clínico que estudió esta hipótesis de que los andrógenos pueden ser útiles para algunas pacientes fue un estudio que utilizó una prehormona, DHEA, que actúan selectivamente en algunas células de los ovarios y las transforman en andrógenos o estrógenos dependiendo de la enzima que participe en esa transformación. Pero el objetivo es que los andrógenos lleguen ahí hasta el final del tratamiento. Y la DHEA muestra resultados interesantes. Aquí tenemos un artículo de Kazan, el primer artículo sobre DHEA y la función ovárica, con 6 malas respondedoras. Este equipo dio 8 miligramos diarios de DHEA durante 2 meses a las pacientes e incrementaron la producción de estímulo. Quiere decir que hay una relación entre, no me acuerdo bien la relación entre las ámpulas y los ovocitos, pero se incrementó el estímulo después de 2 meses de suministrar DHEA. Entonces, hubo un incremento de esta relación triple. Además, fue un estudio no controlado, no prospectivo, entonces realmente pues no podemos sacar conclusiones al respecto, pero todas las pacientes tuvieron una respuesta positiva. Más recientemente, Barad y Gleicher de Nueva York
empezaron a utilizar DHEA. Estos estudios no eran controlados. En este artículo, entonces, estudiaron a 25 pacientes consideradas como malas respondedoras y al final del tratamiento, 75 miligramos durante 4 meses de DHEA incrementaron el número de ositos fecundados y el número de embriones obtenidos después de IVF. Entonces no tenemos un grupo de control con placebo, no lo tenemos, pero sí tenemos indicios de que DHEA podría ser efectiva. Hay, sin embargo, otro artículo más reciente de un equipo griego que muestra 5 casos clínicos de pacientes que tenían altos niveles de hormona foliculoestimulante, malas respondedoras, que tenían defectos en la función ovárica, y a estas pacientes se les trató de entre 1 a 6 meses y todas tuvieron una reducción en el marcador, o sea, en los niveles de hormona foliculoestimulante, y se embarazaron. O sea, tenemos una experiencia muy buena, por lo menos en 5 pacientes, pero nuevamente no tenemos la comparación contra un control. Estos son los estudios principales sobre DHEA. Y hay otros estudios que se concentraron también en la administración de testosterona, no DHEA, sino directamente administrar testosterona transdérmica. Esta es a través de parches. Y aquí tenemos el artículo de Juan Balach en Barcelona, quien estudió a 25 malas respondedoras y recibieron durante 5 días antes de la administración de hormona foliculoestimulante un pretratamiento con 20 microgramos por día de testosterona, y estas 25 pacientes, habían tenido una mala respuesta al estímulo. Creo que 1.6 folículos por mililitro durante la estimulación, 2 ciclos consecutivos con mala respuesta, y luego con este pretratamiento corto duplicaron. No alcanzo a ver aquí los valores, pero duplicaron por lo menos el número de folículos que obtuvieron, y la hipótesis aquí es que se mejora la sensibilidad a la hormona foliculoestimulante al dar testosterona durante un periodo corto. Fábregas, el mismo equipo de Juan Balach, más tarde publicó un estudio prospectivo de 62 malas respondedoras, 31 habían recibido pretratamiento con parches 5 días antes del estímulo, y las demás sin placebo pero tampoco sin tratamiento, 31 pacientes, y entonces observaron que las pacientes tratadas tenían un porcentaje de recuperación de ositos, menos cancelaciones, y el número fue superior, pero no hubo diferencias en el resultado o en el número de ositos. Y últimamente hay otro estudio, pero ahora con cruzamiento de pacientes, en donde estudiaron, este es un estudio americano, 12 mujeres de 38 a 45 años de edad, o sea, mujeres más grandes, y recibieron los parches durante 12 días antes del estímulo contra placebo, y aquí otra vez no tenemos diferencias en el crecimiento folicular, ni tampoco en los folículos pequeños, ni tampoco en los folículos más grandes. El otro abordaje es testosterona en gel. Aquí es el trabajo de Nathalie Massin con John Bellieu en Francia. Ellos estudiaron 49 malas respondedoras utilizando testosterona en gel, 10 miligramos por día durante 15 a 20 días antes del estímulo, contra placebo 24 o 25 pacientes, y evidentemente en las pacientes pretratadas con testosterona incrementaron significativamente los niveles de testosterona antes del estímulo.
después de este curso de 20 días de tratamiento, pero no pudieron incrementar los niveles de hormona antimuleriana, los niveles de la cuenta de de folículos antrales, entonces no pudieron tener un efecto real en la foliculogénesis en manos de Nathalie Masson, entonces realmente no lo pudimos confirmar. Un problema aquí, un tema importante aquí es el momento o la cantidad de tiempo de la administración. Si se están dirigiendo a folículos pequeños, si dan un tratamiento durante 20 días o 15 días o 5 días, no va a haber tiempo para que los folículos puedan alcanzar una diferenciación o sensibilidad a la hormona foliculoestimulante, ni tampoco una etapa antral, no les va a dar tiempo. Entonces, pues esto podría ser un problema. Si simplemente se concentran en el efecto posible de los andrógenos para facilitar la sensibilidad a la hormona foliculoestimulante en un periodo corto, pues entonces no estamos en la dirección adecuada. Creo que el tratamiento debe de ser más prolongado. Pero aún así, ahí están los datos demostrando que no hay un efecto en un periodo corto. Otro artículo de Kim, en esta ocasión utilizando gel de testosterona, 12.5 miligramos por día durante 21 días. Fue un estudio controlado aleatorizado, sin placebo y sin ciego. O sea, este equipo coreano demostró que las pacientes pretratadas les fue mejor que a las de control. Más ositos, más embriones, más fecundación, más embarazos, más todo. Y fue diferente en su estudio. Y este estudio indicó que existe una acción muy efectiva del gel en testosterona antes de la estimulación. O sea, es contradictorio con lo que se había visto en artículos anteriores. Me parece que el debate sigue abierto. Hay un metaanálisis. Claro, los metaanálisis deben de analizarse con muchísimo cuidado. Es un metaanálisis de 4 estudios que utilizaron la administración de testosterona. Este metaanálisis concluyó con un efecto positivo en la respuesta ovárica, básicamente en la tasa de embarazo también. Entonces, en transferencia embrionaria por fecundación in vitro, tenemos que tener cuidado. Comprobamos que la administración de testosterona es efectiva para las pacientes. Sin embargo, hay una información, al menos que va hacia esa dirección. El segundo abordaje es la inhibición de aromatasa, tratando de mejorar las concentraciones intraováricas de andrógeno, dando esta enzima aromatasa, y este es el primer artículo del equipo de Midwally, quien utilizó un protocolo utilizando nada más hormona folículoestimulante y luego otra comparación, hormona folículoestimulante más inhibición de aromatasa, y en sus manos observamos que el número de folículos maduros se duplicó, casi se duplicó, de 1.9 a 3 algo, y este fue un resultado positivo en su estudio. Aquí durante 4 ciclos se utilizó 2.5 miligramos durante 5 días durante el tratamiento de hormona foliculoestimulante y se mejoró la respuesta con este tratamiento al suministrar inhibición de aromatasa, pero necesitamos más datos. El ASCO de Madrid también publicó un artículo comparando el estímulo en IVF en las malas respondedoras, y todas tuvieron un pretratamiento, pero nada más la mitad, letrozol 2.5 miligramos al día durante los primeros 5 días del tratamiento con hormona foliculoestimulante, y las pacientes tratadas con letrozol incrementaron el número de ositos y mejoraron también las tasas de implantación de una manera muy significativa. O sea que los resultados son muy positivos, mostrando que el inhibidor de aromatasa es efectivo para mejorar el resultado de las malas respondedoras. Desafortunadamente, estos resultados no se pudieron confirmar más tarde por el artículo de Bill Schoolcraft.
que comparó el inhibidor de aromatasa en los primeros 5 días del tratamiento con hormona folículo-estimulante y el protocolo clásico de las malas respondedoras. Aquí dio esta inhibidor en una alta población y aquí no pudieron encontrar diferencias en el número de ocitos ni tampoco en las tasas de implantación entre los dos grupos. Entonces no pudimos confirmar nuevamente la efectividad de la inhibición de aromatasa. La tercera hipótesis: ¿qué sucede cuando nosotros suministramos actividad de la hormona folículo estimulante? Hay dos formas de poder, de la LH, ya sea a través de LH recombinante o ACG. Este es el artículo de el grupo francés que realizó este estudio con varias administración en los ovarios durante un protocolo diario prolongado, y este pretratamiento con 300 unidades internacionales de LH dio resultados que no mostraron diferencia en los niveles de andrógeno circulante, pero hubo una tendencia a más cigotos. Entonces, resultados ligeramente positivos, pero no hubo realmente diferencias en la foliculogénesis ni tampoco en el número de ocitos. Estamos esperando a que salgan más datos ahora para poder concluir y saber si LH hizo actividad. La administración de LH antes de el estímulo a través de LH recombinante a esta dosis y a este periodo, si debe de utilizarse o no en la práctica clínica para las malas respondedoras. El artículo de un equipo nórdico estudió 103 pacientes normales, no malas respondedoras ya en este caso, y combinaron los tres abordajes, o sea, utilizaron los antagonistas más inhibidores de aromatasa más ACG. O sea, aquí es que deban utilizar 1.250 unidades internacionales de ACG antes del estímulo, más inhibidores de aromatasa contra el control, que sería el protocolo tradicional de antagonistas, para ver si algo cambia en este pretratamiento, pero ninguno de los dos cambiaron, como vieron, ninguno en cuanto a requerimiento de hormona folículo estimulante, incremento en embarazo, número de ocitos. O sea, los dos grupos fueron estrictamente comparables, pero aquí tenemos pacientes normales. Entonces, basta para poder concluir que las pacientes que no tienen o que les faltan folículos muestran un defecto folicular y que no son candidatas para este tratamiento. Pues no tenemos la respuesta. Estos son datos negativos que habría que considerar. Y otro equipo griego publicó el uso de ACG, 200 unidades internacionales al día, o sea, no una dosis muy alta, durante 7 días después de la supresión, pero no quedó claro en el artículo si le estaban combinando con hormona folículo estimulante o si iniciaban con hormona folículo estimulante después de 7 días de administración de ACG. Las pacientes se consideraban como pacientes normales, y estos resultados aquí muestran resultados positivos con mayores tasas de embarazo en las pacientes pretratadas con ACG. Esto indica entonces aquí tenemos otro artículo del equipo brasileño y mostró que en 100 pacientes normales con una falla previa de IVFT, la administración de 250 microgramos
de ACG en día 1 en la administración de la hormona folículo estimulante sería efectivo para incrementar el número de ocitos, el mismo número de ocitos más bien, y mejorar la calidad de los embriones en sus manos. Entonces demostraron también mejora en la tasa de implantación. Explicaron que los folículos eran mejores después de administración de ACG a estas dosis pequeñas. Simplemente nos preguntamos por qué funcionó tan bien. Necesitamos mantenernos en una posición prudente hasta no obtener las conclusiones de este estudio. En cuanto a los andrógenos, esta es la historia, miren. Estamos tratando de avanzar. Yo y otras personas estamos utilizando andrógenos y estamos intentando otros abordajes para estimular la foliculogénesis. Estamos estudiando un tratamiento con un mes, cada tercer día, con administración de ACG antes de la estimulación, para tener datos positivos tempranos, pero todavía no tengo los resultados. Pero creo que de acuerdo con los datos que les mostré al principio de esta presentación, debemos de apegarnos a la idea de que si nos va bien mejorando la concentración ovárica, podemos entonces beneficiarnos del número de ocitos. Necesitamos encontrar la manera de hacerlo, y me parece que hoy en día todavía no lo encontramos. No podemos concluir que la prohormona, la DHA, el gel de testosterona o los parches, no sabemos si puedan ser tan efectivos como ello. Quizá también sea cuestión de la duración del tratamiento. ¿Por qué no intentar utilizar 2 meses o 3 meses de testosterona antes de la estimulación? No tenemos artículos al respecto todavía, pero necesitamos hacerlo porque ahí está la hipótesis y es confiable. La segunda hipótesis, la supresión de la hormona folículo estimulante. ¿Por qué nos interesaría ello? Bueno, porque hace mucho tiempo, cuando salieron esta generación de antagonistas al mercado, aquí en esta industria y las industrias farmacéuticas realizaron estudios para poder validar el nuevo protocolo, y esos estudios fueron sorprendentes porque contra la norma de oro, o sea, un protocolo más prolongado, sí mostró una diferencia en las tasas de embarazo. En aquella época entonces teníamos estas diferencias, y la gente en Francia, incluyéndome a mí, nos preocupamos al ver estos malos resultados con los antagonistas. Y pues la gente estaba tratando de explicar estos resultados a través de que decían que había efectos negativos en los folículos por estos antagonistas, o que habría algo más. En aquella época llegué a esta hipótesis entonces, que consideraba una comparación entre las diferencias entre los antagonistas GnRH y el protocolo. O sea, ver un protocolo corto y un protocolo largo, lo mismo, y hacer una comparación. En aquella época entonces yo me pregunté si el medicamento no era el problema, sino el tipo de administración. O sea, ¿cuál era la diferencia entre estos protocolos nuevos y los otros? Y aquí nuevamente pues estamos analizando y concluimos que los protocolos prolongados tienen una supresión hormona folículo estimulante antes de la estimulación, y el protocolo de la fase folicular o los protocolos con antagonistas, pues ahí no se tiene este pretratamiento con hormona folículo estimulante. En aquella época nos preguntábamos entonces cómo podíamos mejorar los resultados de los protocolos con los antagonistas, básicamente en pacientes que estaban envejeciendo y que tenían
volúmenes diferentes de los folículos. Aquí en estos pacientes, pues entonces tuvimos que encargarnos de los folículos antes de la estimulación. Y entonces nos preguntábamos qué sucedía durante el ciclo menstrual, si eso podría explicarnos qué pasaba. Y entonces al analizar estos eventos aquí, la caída aquí en Evina A, vemos aquí que esta progresión empieza días antes del inicio de la menstruación y tenemos un incremento progresivo que es algo fisiológico y que puede jugar un papel en la organización de la dominancia folicular. O sea, la señal progresiva de hormona folículo estimulante la entenderían más rápido unos folículos que otros. Aquí un folículo empezaría a crecer y luego el otro folículo empezaría a crecer, pero más tarde. Cuando la señal es alta, el tercer folículo empieza a crecer. Entonces aquí básicamente en las malas respondedoras o en las pacientes con ovarios viejos tenemos una desorganización y esta coordinación de los folículos en la fase folicular temprana. Y si estimulamos entonces a la paciente aquí en estas áreas, entonces podemos tener un crecimiento folicular sincronizado y desincronizado, y esto reduce la cantidad de folículos maduros disponibles el día de la administración de ACG. Perdemos folículos con este fenómeno. Entonces la historia es por qué no suprimir entonces la hormona folículo estimulante durante la fase folicular tardía para mantener los folículos pequeños, más pequeños, para reducir así las discrepancias en el volumen de los folículos, para mejorar entonces así la respuesta al estímulo en las malas respondedoras. Los protocolos con los que trabajamos entonces fueron, con dos abordajes, aun cuando hay otros abordajes. Utilizamos entonces dosis de 17 beta estradiol aquí hasta el día 20, porque en algunos pacientes los ciclos son tan cortos que la hormona folículo estimulante empieza a crecer muy temprano. Necesitamos proteger a estas pacientes y entonces decidimos iniciar con estradiol muy temprano, desde antes. Y ese tratamiento pues se va hasta el primer día de la menstruación. El tratamiento de estradiol no evita que las pacientes tengan su periodo. Y el día después de que se suspende el estradiol, ahí empezamos con los agonistas clásicos de GnRH o de los agonistas cortos, y entonces tenemos una mejor respuesta. Y un abordaje complementario es que años después decidimos utilizar una inyección o varias inyecciones de antagonistas de hormona liberadora de gonadotropina, y como estradiol hay una reducción no nada más en hormona folículo estimulante y también en LH. Se le utiliza con este abordaje y eso podría ser útil para poder mejorar la respuesta a la estímulo o a la estimulación en las pacientes que tienen defectos en función ovárica o que tienen menos folículos. O sea, se trata de mantener la simplicidad de estos protocolos de antagonistas, pero incrementando el FORT. El FORT evidentemente es la respuesta real al estímulo, como ya lo comentamos el día de ayer. Aquí tenemos entonces algo más que se puede considerar para las pacientes que tienen 4 o 5 folículos, uno de ellos o dos de ellos que midan 9 u 8 o 10 milímetros en el día 2 o 3 del ciclo, y el otro mida 4 milímetros o 5 milímetros. Si ustedes estimulan a esta paciente, van a tener nada más 2 folículos preovulatorios y los otros folículos se mantienen de 12-13 milímetros y no van a poder madurar. Entonces, si preparan a los folículos antes de la estimulación, van a mejorar el FORT, van a mejorar la producción del estímulo.
Demostramos entonces en estos estudios, en el ciclo menstrual, un estudio comparó los coeficientes de variación de los tamaños foliculares y en las pacientes pretratadas con estradiol, ahí se redujo el tamaño de los folículos, o sea, las discrepancias en el tamaño folicular, no nada más antes de la estimulación, sino también durante la estimulación, y lo mismo se observó con los protocolos de antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina. Y esta es otra forma quizá de entender los resultados de Bull Schoolcraft y de la gente de Colorado con el pretratamiento con Lupron. Quizá el de la píldora tenga un efecto para reducir el tamaño y el tamaño de las discrepancias foliculares antes de la estimulación y mejorar así el resultado de la estimulación. Y el equipo ellos compararon estradiol, antagonistas, administración, y con resultados alentadores en malas respondedoras. Se incrementó el número de ositos y embriones obtenidos en estas pacientes. Claro, ambas hipótesis de supresión de hormona foliculoestimulante y de andrógeno, ahí necesitamos necesitamos medir la efectividad de estos abordajes. El FORT es la mejor forma de hacerlo, básicamente para andrógenos, en donde la sensibilidad a la hormona foliculoestimulante debe de incrementarse, mejorarse, y creemos que si tenemos el abordaje correcto, la dosis correcta, la duración correcta del tratamiento, vamos a poder al final mejorar el FORT de estas malas respondedoras y quizá podamos darles mayor probabilidad de que se embaracen. En conclusión, entonces, aliviar las implicaciones reproductivas de los ovarios viejos representan uno de los principales desafíos en la medicina reproductiva para los siguientes años. Mientras que la relación entre incrementar la disponibilidad de andrógenos y la cantidad de folículos que crecen en los ovarios es probable, la mejor forma de poder ofrecer dicha actividad queda por definirse. Estradiol lúteo y o un uso de agonistas GnRH reducen el sitio y la homogeneidad de los folículos antrales. La coordinación de los folículos antrales puede mejorar el FORT y quizás sea útil antes de utilizar los agonistas a corto plazo en comparación con los protocolos tradicionales. Bueno, pues esta fue la historia y muchísimas gracias.